El mensaje del tabernáculo en el centro del campamento enseña que la adoración de Jehová era el foco de la vida de Israel. Esto refleja la verdad de que Dios debe tener el lugar central en nuestra vida y debemos reconocer su señorío en cada aspecto de nuestra existencia. Hemos de buscar a Dios en primer lugar. Perlas del libro de Números. Bendito Padre que estás en los cielos, al ingresar al estudio del capítulo 2 del libro de Números, suplicamos, Señor, que tú nos enseñes, nos reveles tus enseñanzas, las perlas, para nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Ingresamos al estudio del capítulo 2 del libro de Números. La organización se destaca en el libro de Números. Nada se dejó al azar. Así como hemos visto en el libro de Levítico cómo es que Dios dispuso cada actividad que se realizaría en el santuario, cuál era la función de los levitas, de los sacerdotes, del sumo sacerdote, los detalles son una prioridad de Dios. Y ahora, en estos primeros capítulos, estamos viendo cómo es que Dios organiza a su pueblo. Dios es un Dios de orden, no es un Dios de desorden, no es un Dios de caos, no es un Dios que deja las cosas al azar, a la última hora. A ver, veamos qué va a suceder. Todo está bien organizado. Recuerde, cada día hemos de compartir el mensaje, compartir la palabra, invitar a los demás a sumarse al estudio de su palabra. En Éxodo 25:8, el Señor dijo: harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Se dice que la costumbre antigua era de poner la tienda del rey en el centro del campamento. Si los ejércitos iban a la guerra, Dios o el rey iba en el centro del campamento. Así, la ubicación central del tabernáculo, allí en Israel, indicaba que Jehová fue reconocido como el rey divino de su pueblo. Y ahora, el desafío es para nosotros. ¿Ocupa Dios el centro de nuestra vida? ¿Ocupa Dios el primer lugar en nuestra vida? La disposición precisa de las tribus alrededor del tabernáculo indica la importancia del orden y la disciplina en la vida espiritual. Recuerde esta perla: la importancia del orden y la disciplina en la vida espiritual y en la marcha hacia la tierra prometida. ¿En qué momento te encuentras con Dios? ¿Qué días, en qué momento, en qué lugar tienes pactado tu encuentro con el Señor, tu cita diaria con Dios? Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego todo vendrá por añadidura. Pero nosotros estamos más preocupados por la añadidura que por buscar a Dios en primer lugar. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Dios en el centro. Estas instrucciones Dios le da a Moisés y a Aarón.
Debían organizar al pueblo de tal manera que cada uno debía saber cuál era el lugar que ocupaba. ¿Se imaginan ustedes más de 2 millones de personas que no sepan dónde ubicarse, que no sepan en qué lugar marchar, que no sepan cuál es su turno, cuál es su función? Hubiera sido un caos total. Y lamentablemente hay iglesias de 50 miembros, de 100 miembros, donde el caos prima, donde la gente no sabe qué hacer o donde la gente hace lo que le place o hace lo que se le ocurre hacer. No está todo debidamente organizado. Toda congregación, toda iglesia que se precie ser la iglesia de Dios debe tener como sello de presentación la organización, la planificación. Dios en el medio, Dios en el centro. Y aquí vale una pequeña reflexión. Nosotros solemos repetir y repetir que el día sábado es el día del Señor. Pero últimamente han empezado a surgir el día del niño, el día de la mujer, el día del anciano, el día del conquistador, el día, y así, el día y el día, y los sábados se han convertido en el día de, y los niños celebran ese día su día, las madres celebran su día, los padres celebran su día. ¿Será eso poner a Dios en el centro de la adoración? O quizá nos estamos desviando y estamos perdiendo de vista que el centro siempre debe ocuparlo Dios. Reflexionemos en ello. Reflexionemos. Quizás algunos lo tengan muy claro, que Dios está ocupando el centro de la adoración. Pero recuerden que lamentablemente las mayorías, el pueblo, suelen perder de vista el propósito original y empiezan a irse simplemente a los costados, a los extremos. Cuidado con aquello de el día de. El sábado es el día del Señor. Dios ocupando el centro de nuestra vida, el centro de nuestra adoración. A partir de este versículo 3, vamos a ver la disposición de acampar, el lugar donde estaban. ¿Quién encabezaba? Siempre cuando hay más de uno, alguien debe encabezar. Por eso cuando en el libro de Efesios el apóstol escribe y dice que el varón ha sido puesto como cabeza de la familia, lo pone como alguien que organiza, que encabeza. Siempre tiene que haber alguien que dirija, porque si no todo entra en caos. Todos quieren hacer lo que quieren. Todos quieren dirigir, todos quieren decir qué se va a hacer. Estos acamparán al oriente, al este. En la Biblia vamos a encontrar con mucha frecuencia la redundancia. Y aquí en el versículo 3 encontramos nosotros que dice, estos acamparán al oriente, al este. Se está diciendo lo mismo, pero esta es una peculiaridad de la Biblia. A veces en la Biblia nosotros nos encontramos con mucha redundancia y no es que esté mal. Claro, según los críticos literarios pueden decir mucha redundancia, pero las redundancias nos ayudan a nosotros a enfocarnos mejor en lo que se nos está queriendo decir. Entonces, al oriente o al este, que viene a ser lo mismo, la bandera del campamento de Judá. En primer lugar se pone a Judá por sus ejércitos y el jefe de los hijos de Judá, Naasón, hijo de Aminadab. Su cuerpo de ejército con sus contados 74,600.
lo que se nos mencionó en el capítulo 1, el número de los censados se va a volver a repetir en este capítulo 2. También se va a volver a repetir a los mismos jefes de cada tribu. El mensaje diferente de este capítulo 2 es dejar en claro cuál era la posición, la ubicación en relación al tabernáculo de Dios de cada una de las tribus. Y además, aquí se establece que las 12 tribus han sido organizadas en 4 subgrupos. Y cada uno de esos subgrupos conformada por 3 tribus. Cada tribu tiene un líder. ¿Se dan cuenta cómo está organizado? Por eso la Biblia habla acerca de organizar un jefe para millares, un jefe para cientos, para 50. Uno que dirija, uno que organice. Usted se puede ir ubicando allí con la diapositiva y usted ve allí a Judá. Judá en el medio, al lado este o el oriente. ¿Quiénes iban con ellos? Junto a él acamparán los de la tribu de Isaacar. Y el jefe de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. Judá, Isaacar. ¿Y cuántos fueron los contados de Isaacar? 104.400. 54.400. Estoy leyendo mal. Los de Isaacar fueron 54.400. Y junto a ellos estaba la tribu de Zabulón. El jefe de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Elón. ¿Y cuántos fueron los contados de Zabulón? Los contados de ellos, 157.400. El total que conformaba este grupo era 186.400. Por sus ejércitos marcharán adelante. Aquí también se anticipa cómo iba a ser la orden de marcha. Pero más detalles sobre la orden de marcha se nos da en el capítulo 10. Como Judá se presenta en primer lugar, ¿y por qué ello? La tribu predominante de Judá. Judá empieza a destacar entre las 12 tribus. Por esa razón se le asigna el este el puesto de honor. Muchos consideran que el este o el oriente es el puesto de honor. Algunos sugieren que el nombre de Judá proviene del verbo alabar, de las palabras de Lea cuando nació su hijo. Esta vez alabaré, Génesis 29:35. En cuanto a él, Jacob predijo, te alabarán tus hermanos, Génesis 49:8. Esta era la orden de marcha y ellos serían los primeros en salir cuando el pueblo iniciaba su marcha. Entonces, primero se levantaba el campamento, como lo vamos a ver en el capítulo más adelante. Se armaba el campamento y las tribus empezaban a levantar sus campamentos. Todo estaba distribuido. Después de este primer subgrupo conformado por Judá, Isaacar y Zabulón, ahora tenemos al otro grupo encabezado por Rubén, Simeón y Gad. Los tres conformaban el segundo grupo. La bandera del campamento de Rubén estará al sur por sus ejércitos y el jefe de los hijos de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. ¿Cuántos conformaban la tribu de Rubén? 46.500. Esta tribu acampó al sur, literalmente hacia el sur. Los 4 puntos cardinales del cuadrante recibieron nombres desde el punto de vista de una persona que miraba hacia el este. Rubén era el mayor de los 12 hijos de Jacob,
pero perdió el derecho al honor y a las prerrogativas del primogénito debido a su inestabilidad de carácter. Recuerden que Rubén pierde su primogenitura porque tuvo relaciones con una de las concubinas de Jacob. Junto con Rubén acampa los de la tribu de Simeón. El jefe de ellos, Selumiel, hijo de Zurisadai. ¿Cuántos conformaban esta tribu? 59.300. Y el tercer integrante de este segundo subgrupo, la tribu de Gad, el jefe, Eliasaf, hijo de Reuel. Los contados 45.650. El total de este grupo que estaba ubicado allí al sur, ¿cuántos eran? 151.450. Por sus ejércitos marcharán los segundos. Así estaba constituido el segundo grupo y se define que ellos marcharían en segundo lugar. Primero sale Judá, Isaacar y Zabulón. Después de ellos salen Rubén, Simeón y Gad, cada uno encabezando. Detrás de este segundo grupo, ahora se menciona al que va al medio. ¿Quién va en el centro, en el medio del campamento? Luego irá el tabernáculo de reunión con el campamento de los levitas, en medio de los campamentos en el orden en que acampan. Así marchará cada uno junto a su bandera. ¿Qué vimos en el último capítulo de Leví? Ellos, las tres familias que conformaban la tribu de Leví, los coatitas, los gersonitas y los meraritas, acampaban también alrededor del campamento, y Moisés y Aarón y sus familias acampaban ahí a la puerta del tabernáculo. Al medio estaba, ¿quién? El tabernáculo, el centro. Miren, luego vamos a ver nosotros cómo es que los coatitas iban al medio, pero los gersonitas y los meraritas no iban al medio. ¿Por qué? Porque ellos debían adelantarse, porque cuando llegara el arca, cuando llegaran los altares del sacrificio, del incienso y todos los enseres que formaban parte del tabernáculo, el tabernáculo ya debía estar armado. La organización es sorprendente. La capacidad de organizar de Dios realmente sorprende. Y esa debe ser también la misma organización con la cual funcionen las iglesias locales, y también debe ser la organización con la cual cada uno desarrolle su vida. ¿Saben ustedes que la falta de organización produce muchos problemas en la vida de una persona? Hay un problema muy recurrente en la vida de las personas, de las familias. Dentro de la organización de esa familia, de la planificación, en la mayoría de las familias no existe el presupuesto económico. Y como no hay un presupuesto económico, no saben cuánto deben gastar cada día. No saben en qué están gastando. Y muchos consultantes tienen problemas de alto, ¿no?, desgaste emocional o de una carga elevada de estrés a partir del día 20, 21 de cada mes. Porque ya ven avecinarse fin de mes, hay que pagar el agua, la luz, internet, una serie de servicios, una serie de compromisos, y sienten que no hay dinero. Un pueblo organizado, un
pueblo que planifica debe tener su presupuesto. Cada familia, cada persona debe marchar con un presupuesto. Tomen nota. La organización de cada persona no debe faltar en su vida el presupuesto. Y Dios nos está enseñando cómo es que se organiza, cómo es que se planifica. Después de ellos, en tercer lugar, van a marchar Efraín, Manasés y Benjamín. La bandera del campamento de Efraín por sus ejércitos al occidente y el jefe de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amiud. Efraín. ¿Saben que con el tiempo Efraín se convirtió en una de las tribus poderosas y que tuvo muchos problemas? Por ejemplo, en el tiempo de los jueces, ellos tienen problemas con Gedeón. Cuando Gedeón los llama, no van a la guerra, pero después cuando Gedeón ya derrotó a los enemigos, entonces ellos salen molestos, enojados. ¿Por qué no nos has invitado? El segundo hijo de José, Efraín. Efraín era contado entre los hijos de Jacob. Recuerden que Jacob adoptó como hijos suyos a Efraín y Manasés. Por eso es que tenemos 12 tribus donde no se incluye a Leví ni a José. Esos dos lugares son ocupados por estos dos hijos, Efraín y Manasés. Efraín fue creciendo, se fue desarrollando con el tiempo hasta que cuando se dividen las 10 tribus que conforman el reino del norte, la influencia de Efraín sobre esa nación, Israel, recuerden que las dos tribus, Judá y Benjamín, se convierten en la nación de Judá, por eso vienen los judíos. En el reino del norte, Efraín empieza a predominar y muchas veces a la nación se le llama Efraín. En el libro de Oseas dice, Efraín es dada a los ídolos, déjalo. ¿Y por qué dice eso? Porque se refiere a toda la nación, cuando ya no había nada que hacer por este campamento. ¿Quiénes iban con Efraín? Iba su hermano Manasés, encabezado por Gamaliel, hijo de Pedasur, y ellos contaban con 32.200. Esta tribu de Manasés fue la más pequeña. Manasés era el primogénito de José. Pero proféticamente Jacob anunció que Efraín sobresaldría y a él lo bendice en primer lugar. Junto a ellos, la tribu de Benjamín. Benjamín, qué historia de Benjamín. Nos vamos a encontrar con una triste historia de Benjamín, sobre todo en el libro de los jueces, cuando prácticamente estuvieron a punto de desaparecer. ¿Y por qué? Porque cometieron un grave pecado y las demás tribus no quisieron perdonar. Benjamín, encabezado por Abidán, hijo de Gedeoni, con 35.400 censados. El total de este campamento, 108.100. Por sus ejércitos irán terceros. Esa era la ubicación. Y este grupo era el más pequeño. Y por último, tenemos la bandera del campamento de Dan. Dan. Otro triste final de Dan. Dan, formando parte del pueblo de Dios, encabezando al cuarto grupo. La bandera de Dan estará al norte por sus ejércitos y el jefe de los hijos de Dan, Ahiezer, hijo de Amisadai. ¿Cuántos contaban? Contados en Dan, 62.700. Dan, juez. ¿Recuerdan de la tribu de Dan? Viene Sansón. Pero la excelsa posición de Dan, tal como aparece en este versículo,
contrasta mucho con las profundidades en las que después cayó. Lamentablemente se estableció entre los paganos y fue eliminado del registro sagrado y no tiene parte entre las 12 tribus de la Nueva Jerusalén. En el libro de Apocalipsis 7, versículos 5 al 8, donde se mencionan las 12 tribus, no figura Dan. Dentro de las profecías que anuncia Jacob antes de morir, ya se vislumbra el pecado de Dan, razón por la cual Dan desapareció. Y aquí nosotros encontramos una gran lección. Todos tenemos la oportunidad de ser salvos. Todos tenemos la oportunidad de formar parte del pueblo de Dios, pero son nuestras decisiones, son nuestros pecados los que nos van alejando. Y lamentablemente, cuando no aprendemos de nuestros errores, cuando no nos arrepentimos, el pecado va abarcando como si fuera gangrena, como si fuera cáncer en nuestra vida, hasta que nos vuelve insensibles a la voz del Espíritu Santo, lo que la Biblia llama la blasfemia. Dan tuvo ese privilegio. Miren, era la cabeza de Neftalí y Aser. Junto a ellos, Aser. Pagiel era el jefe, hijo de Ocrán. 41.500 censados de Aser. Y Neftalí, con Ahira, hijo de Enán, como el jefe, contados 53.400. Todos los contados de este cuarto grupo, 157.600. Irán los últimos tras sus banderas. Ellos iban en la retaguardia. Así estableció Dios el orden para acampar y el orden para marchar. Pero en la orden para marchar propiamente va a haber algunos detalles. La ubicación de los meraritas y de los gersonitas. Los coatitas, ellos sí van al medio porque ellos llevan todo lo que es sagrado. Todo. El arca, las lámparas, los altares, ellos iban en esa posición. Estos son los contados de los hijos de Israel según las casas de sus padres, todos los contados por campamentos, por sus ejércitos, 603.550. Mas los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel como Jehová lo mandó a Moisés. Y una vez más, este capítulo cierra como cierra el capítulo 1. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Así acamparon por sus banderas y así marcharon cada uno por sus familias según las casas de sus padres. ¿Qué encontramos nosotros aquí? Aquí nosotros nos encontramos con una gran perla. Mientras nosotros hagamos conforme a todo lo que Dios nos ha dicho, el camino es seguro hacia la Canaán celestial. Pero si nosotros empezamos a hacer las cosas según nos parece, según lo que creemos, yo creo, yo pienso, a mí me parece, nos vamos a perder. Los capítulos 1 y 2 nos hablan de las dimensiones y la disciplina de la hueste israelita. El centro de atención era el tabernáculo, el lugar de la morada de Dios. Jehová estaba en medio de ellos. Deuteronomio 4:7, Deuteronomio 23:14, Salmo 78, 52, 53, hasta el mismo Romanos 8:31 nos habla de Dios en el medio como garantía de esperanza, seguridad y progreso. Que Dios estuviera al medio, que su campamento estuviera en medio, nos habla acerca de la protección de Dios, del Dios Todopoderoso, allí para liberar, para salvar, para proteger en medio de su pueblo. Era para ellos una luz por la noche y una sombra bienvenida durante el día. Recuerden,
las columnas de nube y fuego. Lo mismo dice Isaías 4:5. Todos estos conceptos se centralizan en el tabernáculo, el lugar de la morada de Dios. El temor y reverencia que inspiraba el tabernáculo se debían a que Jehová era su morador. La separación del lugar de la presencia divina de las ocupaciones de la vida diaria ayudaba a inspirar respeto por la autoridad y un sentido de disciplina entre su pueblo. Hoy en día, la iglesia es como un ejército en marcha y Jehová está con ella. Primera de Pedro 2:9. Un reino de sacerdotes con una misión. Segunda de Corintios 6:16. Hacer todo como Dios ha mandado. Por último, recuerda, la disposición precisa de las tribus alrededor del tabernáculo indica la importancia del orden y la disciplina en la vida espiritual y en la marcha hacia la tierra prometida. Orden y disciplina, organización y planificación en su iglesia y en nuestra vida personal. Que Dios te bendiga. Amén.